Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de la crisis del metro de la Ciudad de México. Nos acompañan Ángel Molinero, director de Urbanismo y Sistemas de Transporte USTRAN. David Escalante, especialista en movilidad urbana del Instituto del Sur Urbano. También nos acompaña Víctor Alvarado, responsable de la Agenda de Movilidad y Cambio Climático en el Poder del Consumidor. ¡Comenzamos! Comenzamos, esto es Diálogos de Movilidad en Casa, una producción de Pasajero 7 y como cada jueves un gusto compartir con ustedes una hora de información con los temas más relevantes en materia de movilidad y transporte de pasajeros. Hoy estaremos hablando del metro, lo que está sucediendo, la crisis que está viviendo este sistema de movilidad tan importante para la capital del país. Como siempre, un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Prol. Gracias, Cris. ¿Qué tal a toda la gente que nos sigue en vivo a través de Facebook y a la gente que nos seguirá a través de las repeticiones por nuestra página de esta red social y además de YouTube? Antes de empezar con este programa, déjenme invitarlo a que pase a nuestro sitio web www.pasajero7.com. Ya está disponible nuestra edición de mayo, donde hacemos el recuento más importante sobre el 12º Congreso de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Ahí puedan encontrar la mejor reseña. Además, por supuesto, de leer las opiniones de nuestros colaboradores expertos en transporte y movilidad, artículos exclusivos y mucho, mucho más. Pues bien, como lo decía mi compañera Cristela, hoy es un programa sobre la tragedia que ha vivido nuestro principal sistema de movilidad en México, específicamente en la Ciudad de México, que es el metro. El día 3 de mayo se derrumbó una parte de la línea 12, dejando 26 personas muertas, y sobre eso y más platicaremos durante este programa. Saludo con mucho gusto a nuestro amigo, el ingeniero Ángel Molinero. Él es director de USTRAN. Ingeniero, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como siempre. Ayúdenos a contextualizar el tema, ¿no? ¿Cuál es la importancia del sistema colectivo metro en la Ciudad de México y, por ende, de qué tamaño es la crisis que se está viviendo? Bueno, el metro representa uno de los sistemas de transporte más importantes de la ciudad. Mueve un poquito menos de los 5 millones de pasajeros al día y tiene 3 de las columnas principales de movilidad de la ciudad. Lo que son la línea 1, 2 y 3 son los principales corredores. Casi han llegado a manejar hasta 1.200.000 viajes estas líneas. Ahorita está un poco menor. Y su importancia es esa, ¿no? Los movimientos principales de la ciudad. El COVID, de alguna forma, hizo que esto bajara tremendamente y ha salvado realmente a la ciudad en cuanto al problema de movilidad. ¿Por qué digo esto? Porque al bajar la demanda, realmente se pudo sacar equipo de operación, material rodante. El metro actualmente está operando con 1/3 aproximadamente del material rodante en las líneas 1, 2 y 3. Y esto ha hecho que no tenga un impacto tan fuerte en la ciudad. Si esto no hubiera sido así, démosle gracias ahora sí que al COVID, estaríamos en un grave problema de movilidad. Sin PCC, un PCC real, no puede funcionar el sistema. Súmale a esto la línea 12, que ya es una línea que estaba moviendo, si no me equivoco, perdón, los números no los tengo ya muy claros, sobre 500,000 de pasajeros. Estamos parando a la ciudad. Estaríamos parando a la ciudad porque no hay parque vehicular que lo pudiera suplir, y menos en una forma tan rápida. De ahí la importancia del metro como sistema de transporte. Son los grandes movimientos los que se llevan. Ninguna línea de autobuses, salvo tal vez la Metrobús 1, está llevando esa cantidad de pasajeros que cualquiera de las líneas, inclusive la línea 4, que es la de menor demanda.
Yo creo que esto te puede contextualizar un poquito la implicación de sacar de operación líneas, de reducir las capacidades de movimiento y pues estamos en un problema, ¿no? Como decía en Houston, we have a problem, ¿no? Tenemos un problema, Houston, y muy grave, que creo que esperemos aquí, tanto con David como Víctor, con ustedes, podamos dar una semblanza de cómo lo vemos desde el punto de vista técnico, creo. Sabemos cómo fueron pasando las cosas, David, todo lo que ha sucedido esta última semana en el metro ha sido algo trágico. Sin embargo, bueno, ya hablaba el ingeniero Ángel sobre la importancia del sistema. Siendo tan importante un sistema tan acudido por quienes viven en la Ciudad de México, por quienes visitamos la Ciudad de México también, ¿qué pasó? ¿Cómo fue dándose este descuido? Porque llegamos al derrumbe de un tramo de una línea, pero veníamos de un incendio, veníamos de algunos accidentes, llueve y se inunda, entonces ya traía un historial ahí. David, platícame un poco de cómo se fue dando esto, por qué desde tu perspectiva llegamos a este punto. La respuesta es, llegamos a este punto porque dejamos pasar muchos signos muchas alarmas, muchas señales. Es cuando hablamos de esta tragedia, el contexto que hemos levantado, algunos de los que analizamos esto, y los medios de comunicación son los 4 grandes incidentes. El primero de los años 70, que justo como decía Monero, cuando yo leo algunas reseñas de ese accidente y dice, y entonces la autoridad y el metro decidieron que nunca más debía suceder un accidente como ese. Y fue cuando contrataron la conducción automatizada y los PCCs y los tableros de control en las terminales. Esto es una gran acción que se toma debido a un gran incidente de mucha gravedad. Y después los otros incidentes, porque como son evitables, no pueden ser llamados de accidentes, son el choque en la estación Oceanía, el choque reciente en la línea 1, el incendio, son 5 en realidad, el incendio del centro de control y ahora este. Sin embargo, la verdad es que hay muchas cosas que nos fueron alertando de lo que estaba pasando. Incendio al interior de los trenes, incendios al interior de los trenes en varias ocasiones, las caídas de las escaleras de una estación de la línea 2, no sé si lo recuerdan. Existen fallas en escaleras también en las estructuras, por ejemplo, de estaciones como Pantitlán, etcétera. Y lo que tenemos que entender es que si no tomamos una medida muy importante de inversión y de corrección, y nos va a salir muy cara, para dejarlo en palabras llanas, esto va a seguir pasando, porque las señales están ahí, de que el deterioro del metro es un deterioro de 50 años. Nuestro metro tiene 50 años. Y ahorita podemos hablar un poco de qué significa un sistema de transporte que opera 50 años, porque creo que el número es muy importante poner en la mesa. Víctor, nos gustaría conocer tu opinión respecto a esta crisis del metro y las consecuencias que tendrá el derrumbe de este tramo de la línea 12 en temas económicos, de productividad, incluso de contaminación, ¿no? Al incrementarse los viajes en vehículos particulares y también de las oportunidades y de la equidad en los habitantes de la zona. Gracias, Fernando. Bueno, creo que manifestar de alguna manera un aliento solidario con las personas que lamentablemente se vieron involucradas de forma directa, pero también las personas que se han visto hoy por hoy involucradas de forma indirecta a más de una semana con este acontecimiento, que bueno, como tal creo que coincidimos la mayoría de los presentes, es algo que no tuvo que ocurrir. Y en ese sentido me quisiera orientar y dirigir a algo que hemos denominado nosotros, y es un contexto que existe, el concepto como tal, del miedo residual, ¿no? Entonces, con esta eventualidad, esta catástrofe que se presentó como tal, va a estar permeando un síntoma, un escenario de un temor de ¿utilizo o no utilizo ya el metro, no? ¿Es lo más seguro o no es lo más seguro? Y esto de alguna manera va a provocar en algunos casos, no en todos, y hay que especificar, que algunos
opten por algunas otras modalidades de transporte, ¿no? Por ejemplo, tenemos una ciudad que ha sido construida para la utilización del automóvil particular, donde la política, donde los recursos de alguna manera te alientan. Y esto súmale que hay un contexto sociocultural de autorrealización, de que el automóvil particular es ese punto piramidal al que uno quisiera llegar de alguna manera, ¿no? Ya no es tanto así, pero sigue permeando ese escenario. Pues bueno, algunos de los casos, muchas personas quizás emigren a la utilización de un automóvil. Y como te decía, en el 2017 la Ciudad de México fue rankeada como la ciudad con mayor tránsito, ¿no? Y esto súmale que en el contexto mexicano ocupa los primeros lugares en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Y también de contaminantes, y bueno, hoy podríamos hablar de otras externalidades negativas. Sin embargo, no es como tal el caso, sino simplemente enmarcar que es algo que va a ocurrir, ¿no? Un posible cambio modal, ¿no? Este temor de si va a ocurrir o no va a ocurrir, pero también dentro de lo malo, buscar algo que puede ser significativo, y es esta capacidad que se está desarrollando hoy por hoy en las personas. Debo decir que desde el Poder del Consumidor hemos estado haciendo una serie de recorridos en la zona, más allá de aterrizar la contextualización técnica, ¿no? Sino más como ver la visión antropológica de qué está ocurriendo y cómo las autoridades correspondientes lo están atendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy por hoy las personas ya son más perceptibles, más sensibles. Hoy, por ejemplo, de repente en redes sociales empezó a visibilizarse posibles fracturas, posibles desgastes, posibles fallas operativas, y eso hay que tener mucho cuidado, porque después se puede convertir en un escenario de desinformación, y eso no es a lo que queremos llegar, pero sí aprovechar esta capacidad de las personas de querer comenzar a denunciar y de querer empezar a mapear lo que está ocurriendo, y se convierta, como muchos de los movimientos que hoy estamos viendo, ¿no? De esta voz en conjunto, decir, mira, está ocurriendo, o sea, no es que no exista, ha estado aquí presente, y eso se puede capitalizar de una mejor manera. Ahí me voy a un segundo punto, que es algo que puede ser lamentable, es un adjetivo que yo le doy, ¿no? Que es la normalización. Lastimosamente, en las principales necesidades de viaje de las personas que habitamos, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, nuestra principal necesidad de viaje o lo que nos motiva es ir al trabajo, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas del suroriente de la Ciudad de México, pues bueno, ya ocurrió este hecho, ¿no? Y ahí de repente en campo, pues sí, el primero, el segundo, el tercer día las personas voltean y pasan al lado de esta catástrofe, ¿no? Una zona donde lastimosamente perdieron la vida más de, 26 personas, y hay graves heridos y demás, y puedes ver toda esta exposición. Todo eso te sacude, te conmueve, pero después del tercer día, la semana, o ya vas leyendo, o ya vas preocupado porque vas a llegar tarde al trabajo, ¿no? Ya vas preocupado porque al igual, y las personas que estamos aseguradas, ¿no? Tu cita, que es cada mes, ¿no? Al igual y la puedes perder. Y eso implica, de alguna manera, un golpe a tu calidad de vida, algo que ya se había logrado, algo que de alguna manera había redignificado esa calidad de vida de un transporte más amigable, más seguro, de mejor calidad, se está perdiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, subrayar que de repente la normalización se antepone ante la desgracia. Y con esto que comento, también pasa un siguiente elemento que sí quiero precisar, y ya más como para cerrar en esta primera intervención. Surgen las acciones de gobierno, que como tal se tienen que dar, pero están surgiendo desde un punto de vista, y lo dejo de alguna manera para comentar con las demás personas que nos acompañan el día de hoy, estas acciones que son necesarias, pero que a su vez no terminan cubriendo necesidades específicas. Hoy por hoy la Ciudad de México estamos en temporada de lluvia, pero eso súmale que a consecuencia del cambio climático tenemos días muy soleados, que son específicamente de 11 a 4 de la tarde, ¿no? Entonces encuentras a personas que el resguardo que le daba la línea, ya sea elevado en superficie, era una situación de resguardo, era una situación de seguridad, y hoy de repente también ya se empiezan a tomar, bueno, a mencionar, a visibilizar en las notas, que pues bueno, ya están aumentando de alguna manera los hechos delictivos en la zona, ¿no? Las personas no tienen ese resguardo de dónde protegerse, una sombra siempre te va a ayudar. Ahorita en temporadas de lluvia, pues bueno,
¿Cómo te vas a cubrir? En la línea 12 del metro contaba con 90 elevadores. Bueno, hoy por hoy se está diciendo, ¿no?, que va a entrar en operación un servicio complementario de Metrobús. Vas a hacer ciertas adecuaciones, pero estás pensando en todo lo que implica. Y además, como trayendo ahí datos, sí, un poco más frescos, atendiendo a la provocación de Ángel, ¿no? En días normales, esta línea atendía a casi 450,000 usuarios. Hoy están los 230,000 usuarios. Y esto representa lo que la línea 6 de Metrobús atiende al día, bueno, atendía en situaciones normales, pero que le llevó entre la planeación, el diseño, la construcción y en lo que se cuadraban los datos y demás, pues prácticamente más de 2 años y medio. Hoy, como parte de esta crisis, es algo que se tiene que atender en menos de una semana para resolver de alguna manera la necesidad de viaje de las personas. Gracias. Pues Víctor pone sobre la mesa muchísimos temas que son relevantes para irlos desmenuzando en los próximos minutos. Y yo regresaría un poco a lo que estábamos y retomando también algo de lo que dijo Víctor. Dice Víctor, ahora que recorro la zona, me doy cuenta que la gente es más perceptiva, que tiende más a denunciar, que observa. Y lo hemos visto en redes y lo hemos visto en algunos noticieros, que de repente la gente empieza a denunciar, acá también está mal, acá está sucediendo esto, acá vemos estas carencias en el metro. ¿Por qué llego a esto? Porque la pregunta sería, y lo decías, David, hace un rato también, ¿esto pudo prevenirse? Desde su perspectiva, ¿qué pasó? O sea, ¿sí fue el descuido, la falta de mantenimiento, movimientos de tierra? ¿Qué sucedió que la autoridad no alcanzó a detectar con tiempo la gravedad del acontecimiento que venía? Ingeniero Ángel. Bueno, yo creo que la gravedad del tema sí se tiene presente desde hace muchos años, no es una cosa nueva. Tratando de encontrar alguna literatura, alguna información, ya en 2011 hacía un buen ingeniero del sistema de transporte colectivo Metro un análisis de cómo estaba el metro y señalaba que requería una terapia intensiva, una terapia de que ya estaba cayendo en un cáncer tremendamente difícil de controlar. Hablaba este documento de requerimientos de mantenimiento mayor o rehabilitación. Hablaba también el reporte de reposición y entender que hay un fin de una vida útil de muchas instalaciones, de muchos equipos que necesitan mejorarse. Y finalmente, por obsolescencia. Tenemos algunos sistemas que ya no encuentran refacciones. El metro ya no encuentra refacciones y las tiene que hacer. Desarrollar ellos pronto, de manera propia las refacciones porque no las encuentran. Se hablaba de que no se gasta el dinero del metro. No es que no se pueda gastar el dinero del metro. El problema es que hay que hacer los pedidos con tiempo y los presupuestos son anuales. Entonces, si yo hago las refacciones del metro, no las venden en la botica, no son bochitos. ¿Sí? Estas refacciones se tienen que pedir con tiempo. Y muchas veces yo las pido en marzo, abril, más o menos son las fechas de solicitudes, y no me las entregan en 12 meses, sino pasa hasta el año próximo. Entonces, siempre hay una cantidad de recursos que no son ejercidos. Si a mí me dicen que el presupuesto del metro se ha ejercido al 100%, eso es una mentira, por esta razón, ¿no? de paso de presupuestos. Quería comentar esto, en el año 2011, estamos hablando de hace 10 años, perdón la cifra, pero es la que pude encontrar para tratar de contextualizar con la cantidad. Se requerían para estas tres acciones de mantenimiento mayor, reposición por fin de vida útil y por obsolescencia, cerca de 102,000 millones de pesos. Ese es el retraso a 2011, seguramente hoy en día es muchísimo más y con toda esta serie de accidentes, esta cifra seguramente se ha incrementado
de una manera considerable. Yo creo que esto es importante por realmente los 3 accidentes recientes, vamos a decir, que hemos tenido. Yo creo que el de observatorio, el de la línea 1, es porque existe un riesgo de accidente, eso no lo podemos evitar. No es deseable, pero puede suceder este accidente. El del PCC es un accidente tremendamente improbable, tal vez sea el primero a nivel mundial que se da de un puesto central de control que se quema. Esto es interesante porque muestra problemas en el mantenimiento, en la conservación, en la obsolescencia misma de los equipos que se tienen. La subestación probablemente tenía cierta obsolescencia y ya tenemos 4 o 5 meses y todavía no tenemos un dictamen de qué pasó realmente. Y finalmente la línea 12, lo que hace una semana pasó y que cobró desgraciadamente 26 vidas. Negligencia, errores de proyecto y constructivos, y pues yo ya siento de la mala suerte que se está presentando al metro de una mano del diablo. No veo otra acción. Es tan raro estas situaciones que pues algo está pasando que se tiene que atender. 24 años de una administración, de izquierda, que ha olvidado realmente el mantenimiento, que no se ha actualizado, básicamente por el hecho de los cambios presupuestales. Antes de la entrada de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue la primera parte izquierda, el presupuesto del metro correspondía a la federación. La federación pagaba y se tenía un sistema excelente. Cuando pasa a ser un estado libre, todo este aspecto de presupuestos recae ya en la ciudad. Creo que David quería comentar algo. Muchas gracias. Yo estaba tomando clases y estaba súper interesado en el tema, pero se me ocurrieron un par de ideas, alcé la mano y ha mencionado 2 cosas de las que quería reaccionar. Este tema de mantenimiento es un tema que necesitamos revisar culturalmente, transversalmente en México, en muchas áreas. Existe técnica para todo, ¿no? De lo que estamos hablando es de una empresa de transporte, ¿no? El metro es una empresa que tiene en su objetivo proveer un servicio de transporte y para eso hay una línea de producción, como cualquier empresa. Sin embargo, el metro también es un organismo público descentrado de gobierno. Y eso es el otro tema del que habló el doctor, que es el presupuesto. Y la pregunta concreta que nos hacía Cristela es ¿qué pasó? Y en este momento está muy difícil saber qué pasó todavía. Y esa es la parte que hay que tratar con cautela porque en el estudio de los riesgos y de las situaciones que pasan, justamente lo que tenemos que hacer es encontrar quién asumió el mayor riesgo pero hubo muchas personas y en el proceso hubo muchos momentos en los cuales se dejaron pasar riesgos, se asumieron riesgos y todos esos tienen que tener consecuencias. Eso no va a ser fácil, insisto, para toda técnica se tiene que hacer bien. Pero en la parte en la que tenemos que prever y empezar porque esto nos puede volver a pasar, yo insisto, en el 65 se dijo que no vuelva a pasar y por muchos años no volvió a pasar. Nosotros llevamos diciendo que esto es gravísimo desde el 2015, que chocaron los metros entre los 3 en Oceanía y nos ha pasado varias veces más. Entonces, no es que una administración no haya hecho el trabajo, es que algo no está funcionando estructuralmente y ahí es donde quiero poner un poco esta mención o esta intervención que es ¿cómo hacemos para empatar las necesidades de mantenimiento y operación del metro con una situación que es algo que como sociedad hemos construido? Y aquí yo soy un ingeniero y tengo unas discusiones muy fuertes con otros sectores que opinan sobre temas de presupuesto, de gobernanza, etcétera. Porque, y lo voy a decir con todas sus letras, el metro, que es una empresa, tiene un presupuesto y una presupuestación como un organismo público. Por más que me digan, no, pues hay capítulos para ver que el presupuesto y que esto y aquello,
Los capítulos del metro son, y la estructura presupuestal con la cual se asigna y lo que ven porque hay capítulos y subcapítulos y hay miles de desagregaciones, pero ese análisis en la etapa de legislativa en la que se asigna la ley, se aprueba la ley de ingresos y egresos cada año, eso no se analiza a ese nivel, son grandes capítulos, grandes rubros que son iguales a los de una Secretaría de Movilidad, a los de una Secretaría, a una Secretaría de Salud, donde se pagan policías, a los de un sistema de aguas. ¿Y será que son iguales? ¿Será que esas empresas, la de aguas, la de transporte, son iguales? Y la respuesta es por supuesto que no. Y hemos politizado el discurso, y eso está bien, pero al politizarlo también lo hemos simplificado, y eso no está bien. Entonces, el metro, para producir, como lo haría una cervecera, una empresa de computadoras, una empresa de turismo, necesita unos rubros, cubrir unos rubros. Nadie acepta que le entreguen un refresco, una botella de cerveza, una botella de agua medio llena. Nadie acepta entrar a un hotel con una cama sucia y con un baño sin vaciar la basura. ¿Por qué estamos aceptando un sistema de transporte que está permitiendo el deterioro de unos activos que ahorita el doctor dijo cuánto valía en 2011 la recuperación de un sistema en ese entonces de 11 líneas, 100.000 millones de pesos, que es el equivalente a construir 5 nuevas líneas de 20 kilómetros a costos más o menos del 2000, de la última que se construyó, pues, ¿no? Eso es lo que estamos dejando, eso es lo que estamos tirando a la basura pensando que nos ahorramos presupuesto todos los años. Y yo ya leí unas discusiones en Twitter que dicen, no, a ver, es que el mantenimiento viene aumentando 8%, 20%. La discusión no es de porcentajes, señores legisladores, señores opinólogos. La discusión es una discusión de cuánto necesitamos para que las personas que se mueven en el metro, que son 5 millones todos los días, lleguen a tiempo y a salvo. Esa es la discusión, no es de porcentajes, pero no es de porcentajes, es de cuánto se necesita. Y eso solo se puede estructurar desde una discusión que, perdón, es técnica. Claro que la tenemos que politizar porque tenemos que ver que el metro atiende a la gente que más lo necesita, a la gente con más escasos recursos, a la gente más alejada de la ciudad. Pero no por eso podemos caer solo en los argumentos políticos. Y eso sí lo quiero decir pues bien fuerte, ¿no? Porque yo también creo que pues esta discusión no es simple y no la podemos simplificar tanto. Y lo comentas, David, algo interesante, ¿no? Nadie acepta un refresco medio lleno cuando va a la tienda, nadie acepta entrar a un hotel que no esté bien servida tu habitación. ¿Qué pasa entonces? No podríamos hablar de responsables, pero sí hablaríamos entonces de que o las autoridades o las administraciones han venido aceptando una situación que de muchísimos años atrás ya decía, aquí hay una alerta y esto tal vez existe la posibilidad de no aceptar, eso tampoco es una posibilidad, ¿no? Tienes que aceptarlo, pero ¿qué haces con eso, David? Yo creo que hay que generar marcos, o sea, hay que tomar esta coyuntura para entender qué necesitamos en los sistemas de transporte, no solo de la Ciudad de México, no solo el metro, sino todos. Como en muchas otras cosas, tiene justamente que volverse una norma. En México nuestras normas algunas son viejas y en algunos otros casos no hay. eh, para saber cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que presentar un presupuesto de operación. O sea, no es nuevo que en este foro de Pasajeros 7, que sabemos que las tarifas en todo el país no alcanzan. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Ya lo vimos en el metro porque es un sistema grande y antiguo, y llegó a temas de deterioro y de obsolescencia bastante graves, por lo que hemos podido observar. Queremos que nos pase eso en el tren de Guadalajara, en el tren de Monterrey, en las empresas públicas. Ya nos ha pasado, solo que como son temas más comunes, a veces yo he visto noticias de microbuses quedándose sin frenos, perdiendo una llanta, perdiendo un eje, saliendo por un barranco. Es todo una imagen de la misma situación. Entonces, a nivel técnico legislativo tendremos que tomar esta coyuntura para poder hacer una especie de normativa, una reestructuración de las obligaciones de las autoridades de transporte y de los operadores de transporte, corresponsabilidad, déjenme decir eso, es una corresponsabilidad en donde hay unas obligaciones de servicio y hay unas obligaciones de cobertura de ingresos y de requerimientos. Y sí o sí, esas tienen que estar empatadas y cumplir con esos requisitos de seguridad y de servicio.
Y o sea, la frase creo que yo no la inventé, está escrita en muchos lados y es la regla básica, es lo que cuesta el servicio se tiene que cubrir. Si no se cubre por la tarifa, alguien más lo tiene que pagar. Punto. Dejemos de darle la vuelta a esa ecuación. Eso es lo que tiene que pasar. Ahora, empecemos a trabajar en calcular esos puntos. Bueno, ya hay muchos cálculos, yo creo que no es un tema. Eso tiene que moverse hacia el escenario legislativo, que es el que nos permite en México implementar y normar muchas cosas. Tenemos hoy la oportunidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial Nacional, que las iniciativas que están estructurando tienen un capítulo de financiamiento de transporte público, unos apartados. Toma mucho tiempo también, pero y eso es totalmente responsabilidad de nuestros legisladores, incluir un artículo que diga que existe la posibilidad de dirigir subsidio a los sistemas de transporte bajo todas estas premisas y con todos estos conceptos, eso ya sería una ayuda muy grande. La otra cosa que es muy importante es no podemos sacrificar a costa de presupuesto los cuerpos técnicos de nuestros sistemas de transporte. Los metros en todo el mundo son la casa de la ingeniería y de la planeación del transporte de las ciudades. Son los organismos que tienen los técnicos más especializados en planeación, en mantenimiento, en operación, en logística. Y nosotros hemos dejado salir a los mejores técnicos que teníamos en metro, en Metrobús, en STE. Ahorita yo creo que hay unos equipos capaces que están enfrentando estos retos que son muy grandes. No voy a entrar en esa polémica yo, pero tenemos fuga. Cada administración esto cambia y eso sí es un problema también y tiene que ver también con un ciclo político y con un ciclo presupuestal y con un tema presupuestal. Dejo hablar a los demás. ¿Será, Víctor, esta triste coyuntura de la tragedia de la línea 12 el parteaguas para que se enfoquen los nuevos presupuestos acorde a la necesidad del sistema colectivo metro? Me atrevería a decir que no. Nos estamos enfrentando, de repente, el tema no solamente atiende a cuestiones locales, ¿no? Sí, Ciudad de México, sí hay una administración, pero también estamos cubiertos, protegidos, guiados, orientados por una política federal, ¿no? Pues en ese sentido sabemos que hoy por hoy lo que está permeando y lo que se establece y lo que se ha venido enunciando, pues es una política de austeridad, ¿no? Tanto es así que, pues bueno, pues, lo que vemos hoy, ya lo comentaba hace rato Molinero, o sea, en la línea de los recursos que se habían asignado específicamente al metro, ¿no? Había una tendencia, ¿no? Una ligera variación, pero era constante en su crecimiento. Pero, por ejemplo, en el presupuesto del 2017, ya hablando específicamente del rubro de mantenimiento, si queremos tocar esa parte, aunque no necesariamente, ¿no? El etiquetado fue de 2.886 millones de pesos, ¿no? En el 2019, ¿no? Baja a 1.839 millones, ¿no? Y en el 2020 de alguna manera se aumentó, pero nuevamente estamos en números bajos. Entonces, ahí podría decirte que no hay un interés de asignar un recurso mayor para lo que se necesita y para lo que se requiere. O sea, lastimosamente no es así. Ahora bien, yo soy de la idea, ¿no? Y aunque más allá de la idea también, que bueno, ahí lo comentó el doctor, no, Ángel, una persona que sabe y ha estado contextualizado en diferentes administraciones, sobre el tema es que el tema del recurso puede ser muy, muy amplio y bueno, mejor no quiero profundizar en ese tema, pero sí señalar que de repente el metro ha también manifestado otras formas de que necesita auxilio, de que necesita ayuda. Y voy a poner un ejemplo muy, muy práctico, muy simple. Recordarán quizás a finales del 2019 hubo ahí un tema muy, muy, muy mencionado sobre el tema de las escaleras eléctricas, ¿no? Cuando empiezas a hacer la investigación de las escaleras eléctricas, te encuentras que hay denuncias, que hay escaleras que están detenidas, paradas en el olvido, con más de 3 años, ¿no? Entonces, y eso es una cuestión que se tendría que haber atendido con parte de este recurso, ¿no? De este etiquetado hacia el mantenimiento. Pero habían pasado 3 años y no se habían tomado las cartas
correspondientes para atender esa problemática, que puede ser mínima, ¿no? Podría ser, yo no me atrevo a decir que sea mínima, pero bueno, quizás en las juntas, en las reuniones, bueno, pues de eso a arreglar un metro, pues mejor arreglo el metro, ¿no? Y ahí son criterios, ¿no? De ver hacia dónde termino asignando el recurso. Y de repente lo que comentaba, bueno, a veces pides una pieza y te va a llegar hasta dentro de un año, pero pues en ese año pudieron ocurrir otras muchas cosas y pues ya cuando te llega, pues ya ni lo vas a utilizar. Y luego podrás tener todo ese recurso necesario, pero si no lo sabes gestionar, si no lo sabes administrar, pues bueno, se termina convirtiendo en un recurso pues echado en bolsa rota, ¿no? Y de aquí, por ejemplo, también quiero mencionar pues esta relevancia de, yo lo digo así, debe de haber una pausa, ¿no? Para replantear, para ver qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y eso a veces no se anima a hacer porque tiene un costo político, ¿no? Y lo vimos de repente en la administración pasada, ¿no? Ok, se tiene que detener la línea porque va a ocurrir alguna fatalidad. Se detuvo. Esta administración, tristemente, ya van para 3 años, ¿no? Una administración que algo que en su momento palomeábamos. Qué bueno que en lugar de ampliar la red del metro, te vas a meter a los cuartos oscuros, vas a de alguna manera encender esa luz y ver qué es lo que hay, qué es lo que está fallando, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Para partir de eso, pues bueno, empezar a atender a limpiar esos cuartos oscuros, ¿no? Estamos hablando de 3 años y que de repente en estos 3 años ya lleves 3 eventualidades no esperadas y que no tuvieron que haber ocurrido, te dice muchas cosas, pero tal cual ahí uno puede profundizar, puede ampliarse, puede poner nombres y apellidos, pero creo que no es tanto poner nombres y apellidos, creo que es precisamente encontrar estos elementos para que esto ya no ocurra, ¿no? Exacto. Exacto, lo pones muy claro también, Víctor, y es cómo replantear, para replantear hacia dónde debe ir ahora. Ya vimos todo lo que está sucediendo, hemos visto las denuncias de que siguen algunas carencias a lo largo del metro, hablamos ya de algunas cuestiones técnicas. Ingeniero Ángel, ¿qué viene entonces? ¿Qué sería desde su perspectiva y su experiencia lo importante para pues darle vida de nuevo al metro, recobrar la confianza, pero sobre todo la calidad del servicio y la seguridad? Bueno, yo veo 4 puntos importantísimos y uno ya lo tocó David, pero sí quería ahondar. El aspecto de recursos. Si no hay recursos suficientes, si no podemos tener recursos suficientes asignados al metro, esto no va a ser posible. Y como lo comentó David, hay de 2 formas, o con presupuesto o con tarifa. Yo creo que una tarifa tan baja como la que maneja el metro ya no es sostenible. Si no, nos está costando mucho, no hay dinero de donde el gobierno de la Ciudad de México pueda sacar para mantener, poder hacer inversiones de 102 mil millones de pesos. Tiene que haber la tarifa, tiene que adecuarse esa tarifa, y no solamente en los sistemas de metros, sino en los sistemas de autobuses de la ciudad. Es una tarifa tremendamente baja. Es un primer punto. El otro es atender el deterioro y el mantenimiento que presenta el metro. Se tienen que reponer activos. Se hizo un programa, por ejemplo, de escaleras eléctricas. Tardó 3 años en poderse instrumentar porque creo que 1 año y medio se pasaron las escaleras en aduanas. Entonces, esto es inverosímil por lo menos eso no se daba antes en el metro, ¿no? Esto se tiene que corregir. Se tiene que atender las instalaciones fijas, el material rodante, la obra civil. Y pensar no solamente en construir, sino mantener. Yo creo que esto es fundamental. Un tercer punto, estamos ya en la era cibernética, como dicen, y no hemos innovado, no hemos actualizado nuestro metro. Ponemos unos videos, en vez de poner pantallas que muestren cuál es la situación real, por ejemplo,
en los carros, de qué tan saturados van los carros. Todas esas cosas ya existen, simplemente no se han aplicado. Y el último que creo que es fundamental y que ha olvidado el metro. El metro nació como un organismo con gente preparada, capacitada, exprofeso para manejar el metro. Un metro de primer mundo, un metro que daba el gusto presumir. Todo este tema de preparar cuadros técnicos y administrativos, de capacitarlos, se ha dejado en el olvido. No hay estos cuadros. No se han creado nuevos cuadros que sean capaces de suplir pues, a la vieja guardia, vamos a llamarle de alguna forma. Tienen unas instalaciones fabulosas de capacitación, no sé si han tenido la oportunidad de verlos, del Instituto de Capacitación y Desarrollo del Metro, el INCADE, que da pena ver para qué se utiliza. Se utiliza para dar cursos de inglés, de mecanografía, bueno, ya no mecanografía, pero ese tipo de acciones y no de capacitar realmente al personal del metro. Yo creo que esto es fundamental. El metro requiere de cuadros técnicos, requiere de preparar a la gente. Y preparar a la gente no es una actividad de que vaya a tomar un curso de medio año y ya con eso salga como experto en estructuras y pueda revisar qué pasó en la línea del metro. Yo creo que es una labor de seguimiento, de aprendizaje, de tener a gente metida con los directores, con los subdirectores y dándole seguimiento a lo que se va haciendo y aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que este es un punto que yo ya se lo he subrayado a algunos directores del metro, importante, poder preparar sus cuadros técnicos para el futuro. Yo creo que esos son para mí los 4 temas: la tarifa, el aspecto de innovación, el deterioro del mantenimiento, atender el mantenimiento y este tema de preparación de cuadros técnicos. David, ¿algo que aportar este mismo tema? ¿Hacia dónde? ¿Qué sigue para el metro? Sí, sí, gracias, Cristian, y bueno, de acuerdo. Yo quisiera abordar tal vez una otra perspectiva, que es la técnica y los procesos de gestión integral de riesgos, que en este momento nos toca hablar de ello. También el metro siempre ha tenido y tiene cuadros de eso y debe reforzarse, y también la ciudad, por ejemplo, en este caso, la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, creo que se ha dicho en otros foros, realmente es una reducción de personal muy grande. O sea, nos quedamos con una secretaría muy chiquita de gestión integral de riesgos, en la peor época de la historia, ¿no? En la etapa de la humanidad con mayores problemas, y nosotros con unos contextos muy específicos. Eso es un poco hablar de los cuadros técnicos, pero yo iba a abordar el tema de gestión integral de riesgos, y en todo proceso de gestión, cuando sucede algo, una desgracia, una eventualidad, una catástrofe, la primera etapa es la etapa de respuesta, que esa en realidad tiene que ser muy ágil. Después hay una etapa pues, de estabilización de la situación, empieza la recuperación, y después tiene que empezar también ya a tenerse una actividad preparatoria para que esto no vuelva a pasar. Esta es una situación que va a ser larga, ¿no? Entonces, yo insistí, la última vez que hablamos por acá, yo insistí en que si los últimos 3 años de nuestra vida en la Ciudad de México no nos han enseñado a reaccionar ante emergencias, también algo estamos haciendo muy mal. Tuvimos el sismo del 2017, tuvimos toda la pandemia, sucedió ahora lo del centro de control, que es mayor porque le impacta a 6 de las 12 líneas del metro en un momento, y tenemos ahora el colapso de esta estructura. Y todas ellas afectan de manera importante al sistema de transporte de la ciudad, es decir, a cómo se mueve la gente. Es decir, que pare la línea 12 del metro no solo le afecta a los 450.000 pasajeros o 250.000 pasajeros que actualmente se mueven en la línea, le afectan al automovilista, le afectan al peatón,
o persona que camina, y le afectan a los transportistas, le afecta a todo el sistema. Y el sistema, como sistema, debería estar más preparado para responder. Entonces, sí, todo lo que dijo el doctor Ángel es muy importante, pero como sistema, y es una palabra bien bonita que la usamos en todos lados, pero que a veces no sabemos para qué sirve, tenemos que empezar a trabajar un concepto de resiliencia o de tener una capacidad de adaptación y de reaccionar a este tipo de situaciones. O sea, en serio es la tercera o quinta gran emergencia que nos está pasando en esta época moderna y que no tengamos protocolos, y cuando hablo de protocolos realmente estoy hablando de cosas muy básicas. Reto a todos que encontremos un mapa funcional de todas las líneas emergentes que han sucedido, que están funcionando a partir de la caída de la ballena. Un lugar donde yo como usuario pueda decidir si uso A, B, C, D. Es información, es básico. Entonces, hay un tema de coordinación y de integración que se habla mucho, pero en el concepto de riesgos, en el concepto de emergencias, es básico que sigamos haciendo los esfuerzos. Yo sé que se hacen esfuerzos de coordinación, pero en este momento es tremendamente importante poder recuperar todos esos esfuerzos y poder coordinar al sistema como un sistema, porque no hay sistema que se recupere solo, o sea, no hay elemento línea que se recupere solo de esto, tiene que ser todo el cuerpo de movilidad eh, para poder conciliar las necesidades de esa población que hoy se queda sin un medio de transporte masivo. Y eso solo se hace con coordinación, con integración, y es un esfuerzo muy grande de que los organismos operen de la misma forma y de que la información fluya, y de que se tomen decisiones de manera asertiva y en conjunto. Ese es el otro gran tema que es muy importante. Víctor Alvarado, sobre la misma línea, ¿cuánto tiempo pasará para que se reorganice o se vuelva a la normalidad en la zona afectada entre que la gente recupere la confianza en el servicio? ¿Cuál es la visión que tienes al respecto? Víctor, gracias. Gracias. No, realmente es una pregunta que no se respondería por lo menos en lo que termina este mes, pero tampoco en el primer trimestre. O sea, realmente no se sabe, ¿no? Cuándo la línea como tal pueda volver a operar, pero sobre todo lo que comentaba al inicio, ¿no? Hay dos acciones que están pesando y que van a pesar, que es el tema del miedo residual y la normalización. Y esto pues nos va a llevar a ciertas perspectivas, ciertas decisiones de los usuarios de si lo van a usar o no lo van a usar, por un lado, ¿no? Por el otro lado, pues sí me atrevo a decir que en próximas semanas se va a anunciar la reapertura de la línea 12, al menos en el primer tercio, ¿no? O la parte que es subterránea, que de alguna manera recordemos cuando la línea se tuvo que suspender, ¿no? Casi a 2 años de que entró en operación. Eso es algo que va a ocurrir, reitero, a lo mucho dentro de 15 días, ¿no? No hay como una afectación mayor. Sin embargo, pues sí quedan las 2/3 partes, ¿no? Que se van a atender con un servicio complementario, lo mencionaba al inicio, ¿no? Lo más viable y lo más oportuno, sin duda alguna, va a ser con un servicio complementario, emergente, que de alguna manera tiene la capacidad de Metrobús, ¿no? De alguna manera un vehículo articulado, pues tiene prácticamente la misma capacidad de un vagón, ¿no? Del metro, ¿no? No te podría decir en un mes, en 2 meses, en 3 meses, pero lo que sí te puedo decir que las autoridades en conjunto tienen que generar mecanismos para disipar, para aterrizar y hacer a un lado este miedo residual que te digo va a procurar que en algunos casos las personas migren quizás a la utilización de un automóvil particular. ¿Y esto cómo se logra? Pues uno, aunque es difícil, ¿no? Pues no tenemos que satanizar el transporte público, ¿no? O sea, la verdad es que la oferta de transporte público sigue estando, ¿no? Está presente, se está atendiendo, se va a buscar garantizar las necesidades de viaje en la medida de lo posible. Sin duda alguna va a haber aumentos en los tiempos de viaje, incluso en la inversión que le destinan las personas, pero eso va a ser algo temporal. Ahora, en algún momento también comentábamos y en otras charlas algo que sí he señalado y he precisado, es que a veces como personas, como ciudadanos, ¿no? No nos sabemos mover, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, bueno, el servicio complementario no va a costar 2 pesos, el metro costaba 5.
¿no? Te va a salir de alguna manera más económico. Pero hay un tema que no hemos hablado en toda esta charla, ¿no? Y lo dejo en un contexto de provocación, ¿no? Para que se pueda contemplar en otro momento. Pero también algo de lo que no se ha hablado es de la corresponsabilidad. Y cuando me refiero a la corresponsabilidad, quiero ser incisivo, porque no he escuchado una manifestación y un pronunciamiento, y una pausa. El gobierno está haciendo su trabajo, ¿no? Ya ahí David comentaba de estos de la cuestión de gestión de riesgos y cómo se tiene que actuar. Sí, ¿no? Y gobierno está respondiendo. Pero yo no he escuchado al sector privado, al sector salud, al sector académico, ¿no? De pronunciarse de cómo genera una empatía ante esta problemática social. A ver, ¿por qué de alguna manera van a aumentar los tiempos de viaje? ¿Por qué de alguna manera van a aumentar la inversión que yo le destino al transporte público? Porque sí o sí yo tengo que seguir entrando a las 9 de la mañana a mi trabajo, ¿no? Entonces, con las condiciones, como está el escenario hoy sobre la línea 12 del metro, bueno, entonces ahora tengo que levantarme más temprano, ¿no? O no, regreso a lo mismo, o sea, tengo que llegar sí o sí a esa cita médica. Y las condiciones o la oferta de transporte que se me está brindando no me va a permitir llegar. Entonces tengo que acudir a un servicio, ¿no? Para que yo lo tenga que costear sí con un precio mayor, o lo que decía, ¿no? Levantarme más temprano. Entonces aquí es cuando yo hablo en sentido de corresponsabilidad de, oye, no hay ningún problema porque llegues a las 9:15. No hay ningún problema porque me llegues a las 10:17. Te quiero aquí a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, yo aquí sí hago una invitación, ¿no? Y una provocación de, bueno, debe haber un sentido de corresponsabilidad, porque esto impactó a la Ciudad de México, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay un dato nada más como muy a la ligera, ¿no? El transporte estructurado, vamos a decirlo así, que tiene paradas preestablecidas, un grado mayor de programación del servicio corresponde a 3,835 kilómetros, ¿no? De metro, metrobús, trolebús, tren ligero y RTP, ¿no? La línea del metro tiene una línea, tiene un kilometraje de 226 kilómetros. Solamente representa la interrupción de esta línea de 12 del metro el 6%. Hay una amputación del 6%. Hay más transporte y no estoy considerando el concesionado, el tradicional. O sea, hay una oferta amplia. Entonces, yo con esto quiero decir, no se sabe cuándo, número uno. Número dos, pero si hay una oferta amplia de sistemas de transporte y como también como personas, yo ahí sí es donde digo, gobierno tendría que tener esa capacidad de informar y decirte cómo te puedes mover, pero no solamente por los canales que hoy son se pudieran considerar los de mayor relevancia, redes sociales. Lastimosamente no todos ven redes sociales. Y cuando vas a campo, la información que está, no la retienes, no la comprendes y no la asimilas. Gracias. Ingeniero Ángel. Bueno, nada más comentar dos cosas. Lo del miedo residual, que me encanta la frasecita, suena muy bonita. A mí lo que me preocupa con el miedo residual es que sí hay ese miedo, sin embargo, el usuario es cautivo. En cuanto empiece realmente las actividades, yo creo que el usuario no le va a quedar de otra que pues jugársela y subirse al transporte. Eso es un hecho. Es cautivo y no tiene otro. Ya lo empezamos a ver, ya empieza a haber saturación en algunas rutas, en algunos puntos, y esto, bueno, afortunadamente parece que ya está controlada la pandemia, esperemos que sea así, por lo menos son mis deseos. Y el otro punto que el arrancar la línea 12 de la noche a la mañana no creo que sea tan fácil como se menciona, ¿no? Hay muchas cosas para iniciar operaciones. Una muy sencilla, ¿dónde van a guardar las unidades? ¿Dónde van a mantener las unidades? No pueden llegar, el taller está ubicado en Tláhuac y simplemente no pueden llegar. La línea realmente no va a poder iniciar operaciones hasta que no se reconstruya y se revise la situación existente. Por una razón eminentemente operativa, eminentemente técnica. ¿Dónde guardo el material rodante?
Y la corresponsabilidad es importantísima. Yo creo que aquí el hecho de que tiene que haber responsables, no pueden dejar pasar, tienen que salir por qué falló esto, porque hubo problemas de proyecto, porque hubo problemas de materiales utilizados, porque hay problemas de mantenimiento, y una vez por todas aclarar. No es buscar, no es buscar culpables, sino realmente de poner un punto a la sociedad mexicana de que ya es momento de hacer las cosas bien, de respetar la ley, de trabajar y cumplir con lo que se promete, que muchas veces no pasa. Yo creo que esto es fundamental. Este colapso creo que va a poder servir para esto. Creo que las autoridades que tenemos actualmente van a responder en este sentido, tienen que responder y establecer el camino a seguir en materia de responsabilidades. Gracias. Pues en torno a lo mismo que comentaban, ingeniero, dice Catherine Leroy, quien está siguiéndonos en esta transmisión, dice, se los digo como usuaria, sentirme otra vez segura no pasará. Sí la voy a usar porque es la mejor ruta. Exactamente, son usuarios cautivos, muchos volverán en cuanto funcione, pero el miedo pues estará ahí siempre, ¿no? El tiempo se nos agota. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Estaremos dándole seguimiento a sus comentarios. Por ahí hay en torno al costo de los servicios complementarios, también si debe o no funcionar de manera privada el metro, si sería viable, etcétera. Estaremos por ahí dándole seguimiento después de concluido el programa a sus comentarios, y por lo pronto me gustaría invitarlos a hacer un cierre. Es un tema que nos dará mucho de qué hablar en las próximas semanas y meses seguramente. Entonces, por el momento, en esta primera semana, después de este mal sabor de boca y de esta charla, David, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que esto que tenemos ahora es un tema de seguridad. Y en la visión de seguridad, el camino hacia la visión cero, que es el camino hacia la cero fatalidades por accidentes en los trayectos, o sea, la gente no tiene por qué fallecer en su camino a cumplir con su trabajo o a volver a su casa o cualquier otra cosa que quieran hacer. Lo primero que hay que reconocer, y eso fue así asimilado por los países que implementaron realmente estas políticas, lo primero que hay que reconocer es que es moralmente inaceptable la muerte de una persona que pueda haber sido prevenida. De una persona. Entonces, realmente esto tiene que ver con un tema moral, Víctor lo mencionaba, no podemos normalizar esto, tenemos el derecho de estar indignados, y esta indignación tiene que trascender, porque si no es aceptable moralmente permitir la muerte de una persona de una forma que haya sido prevenible, todo lo que tengamos que hacer para cambiarlo es justificable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar las cosas por las que pasó esto? Eso es lo que nos tenemos que preguntar más adelante, antes de realmente pensar que esto no puede volver a suceder. Perfecto. Ingeniero Ángel. Bueno, yo para finalizar, creo que la ciudad y el sistema de transporte colectivo metro están de luto y manchados por una serie de accidentes que no deberían de haber ocurrido, por la falta de responsabilidad de muchos funcionarios públicos y de empresarios. Yo creo que esto debe de atenderse. Yo creo que la fortuna y el saber no les ha sido del todo positivo y debe de revisarse. Muchas gracias. Perfecto. Víctor. Estás en mudo. Gracias. Comentaba que retomo lo que mencionaba al final de mi intervención. Sí, no, es algo que no tuvo que haber ocurrido. Se está atendiendo, ¿no? Y eso es, de alguna manera, rescatarse, ¿no? O sea, la capacidad que tiene la Ciudad de México en atender esta problemática, porque no es un evento minúsculo. Eso, de alguna manera, hay que traerlo y tenerlo presente.
pero sí quiero pronunciar esto, o sea, debe haber una corresponsabilidad. Las autoridades ya lo están haciendo. Sí debemos de encontrar los nombres y apellidos, ¿no?, de las personas, ¿no?, de todos los que se vieron involucrados desde este 2007 que se hizo el anuncio de esta línea, ¿no? Pero sí dejar en claro, y también ahí lo comentaba David, o sea, dejar escrito, ¿no?, y tal cual, en piedra, vamos a dejarlo así, ¿no?, de qué es lo que se necesita para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Es algo inaceptable y me quedo con eso. Gracias. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo les pediría que al concluir esta transmisión o en el transcurso de la mañana, si tienen la oportunidad de ver las preguntas que nos dejan por ahí las personas que estuvieron siguiéndonos y pudiesen responder algunas, se los agradecería muchísimo a los tres. Gracias a todos los que nos siguieron y por supuesto los esperamos el próximo jueves y todos los días en nuestra plataforma Pasajero 7 pueden encontrar información relevante sobre este y otros temas. Fernando. Gracias, Cris. Pues no solamente días tristes para la Ciudad de México, para el sistema colectivo metro, sino en general para toda la movilidad en el país, porque al final el sistema colectivo metro es un sistema icónico en el país. Si algo anda mal por ahí, tenemos que revisar todos los sistemas de transporte masivo en México para que esto, como bien dicen nuestros invitados, nunca vuelva a ocurrir. Que sea un parteaguas para una reconfiguración de pensamiento, de políticas públicas, porque al final solamente por ahí podemos dar un cambio de timón. Agradezco mucho al ingeniero Ángel Molinero, director de Urbanismo y Sistemas de Transporte Ustran, a David Escalante, especialista en movilidad urbana del Instituto del Sur Urbano, a Víctor Alvarado, responsable de la Agenda de Movilidad y Cambio Climático en el Poder del Consumidor. A todos nuestros invitados, muchas gracias. Gracias a mi compañera Cristela Gutiérrez, a nuestro productor Iván Sepúlveda, pero sobre todo gracias a ustedes que nos siguen cada semana, porque aún tenemos muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.